quiero iniciar recordando que la Escritura afirma que cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona ha venido a salvación, es una nueva criatura. Eso es lo que afirma la Escritura, y de hecho eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Él dice que de modo que si una persona está en Cristo, o que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el texto, por decirlo de alguna manera, es una conclusión de lo que el apóstol Pablo ha dicho 2 versículos atrás. Ahí en el versículo 15, miren lo que Pablo dice allí. Dice, y por todos murió, él está hablando allí de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que está en Cristo, es una nueva criatura. No es igual. Hay un antes y un después. No puede ser la misma persona después de la salvación, porque el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Eso es lo que vemos en Romanos 6:6, al punto de que hemos sido despojados de ese viejo hombre y nos hemos quitado las ropas sucias de la esclavitud al pecado. Y ahora, como nuevas criaturas, ¿qué hacemos? Nos vestimos del nuevo hombre, y eso debe ser evidente en nuestra vida. Eso debe ser evidente en la vida del creyente, pero del creyente verdadero. Eso es lo que Pablo habla en Tito, de una vida adornada. Y yo creo, hermanos, que debemos preguntarnos qué es lo que está adornando nuestra vida. Un buen ejercicio que podemos hacer diariamente es que nos preguntemos en la noche, por ejemplo, ¿qué adornó mi vida hoy? ¿Qué fue lo que adornó mi vida el día de hoy? ¿Fue el amor sacrificial? ¿O tal vez fue el orgullo? ¿Qué fue lo que adornó mi vida hoy? ¿Sería la queja? ¿O más bien fue el contentamiento, que fue lo que adornó mi vida el día de hoy? ¿Fue la confianza en el Señor? ¿O tal vez fue el temor y la duda? ¿Fue la verdad lo que adornó mi vida hoy? ¿O tal vez fue la mentira? ¿Fue la ira pecaminosa lo que adornó mi vida hoy? ¿O tal vez fue el perdón? Hermanos, un creyente verdadero vive en novedad de vida porque es una nueva criatura. Eso es lo que corresponde a la salvación. Y yo creo que muchos han escuchado una ilustración que pues me impactó hace muchos años, de Paul Washer, hablando algo acerca de esto. Creo que algunos han escuchado esa ilustración, y él habla de que había un hombre que había llegado a un lugar y había dicho, miren, acabo de llegar ahora porque sufrí un accidente, porque me atropelló una tractomula o tractocamión, para que entendamos acá. Pero lo que pasaba con ese hombre que estaba diciendo eso es que estaba intacto, estaba exactamente igual, no tenía un raspón, no tenía ni siquiera la ropa sucia, pero él estaba diciendo que había sido atropellado por un tractocamión, pero él estaba exactamente igual. Y le decían, pues si una tractomula te atropelló, eso debe ser evidente. O sea, no pudiste haber quedado igual, seguir sin un rasguño, seguir como si nada, sigues exactamente igual. Y el punto es que si eres creyente, a partir del mismo momento de la salvación, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, y es el Espíritu Santo el que empieza a transformar nuestras vidas. Es Dios mismo. Y el poder del Espíritu Santo es mucho más grande, mucho mayor, infinitamente, que el de una tractomula. Si somos creyentes, nuestra vida tiene que ser diferente, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos. Un creyente es una nueva criatura con nuevos deseos que está reemplazando continuamente, constantemente, esos deseos viejos por nuevos deseos que agradan al Señor. Y eso es posible precisamente por la gracia del Señor y en dependencia de Él. Un creyente, hermanos, no solo se conoce porque asegura que fue salvo hace algún tiempo en el pasado, porque asegura que se arrepintió y confía en Jesucristo, y claro, para ser salvo es necesario el arrepentimiento genuino y confiar en el Señor Jesucristo, pero también es necesario que en el presente su vida muestre a Cristo. Si eso es cierto,
si es cierto que te has arrepentido genuinamente, si es cierto que has confiado en Jesucristo, pues tu vida va a empezar a cambiar porque el Señor te va a empezar a transformar y lo que va a suceder es que empieces a mostrar a Cristo con tu vida. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios. Pablo empieza a hacer o está haciendo un llamado a los creyentes a vivir conforme a la realidad de su salvación. Lo que Pablo desea es que los creyentes de Éfeso y por aplicación nosotros, es decir, tú y yo, vivamos de una manera digna del llamado que hemos recibido de parte de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1 de la carta a los Efesios. Pero también Pablo desea que haya una diferencia real en el comportamiento del incrédulo y el creyente. Si somos creyentes, pues no podemos vivir vidas como si no lo fuéramos. Si somos creyentes, realmente nuestra vida debe ser diferente a la de los incrédulos, y eso está en el capítulo 4, versículo 17. Pero en tercer lugar, Pablo desea que mostremos no solo con palabras, sino con nuestras vidas, el amor que Dios nos ha mostrado mediante el sacrificio de Jesucristo. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Y bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice cómo hacerlo. Él de forma general ha estado diciéndole a los creyentes de Éfeso cómo deben vivir sus vidas, pero luego da unos mandatos específicos, da unos imperativos allí sobre qué debe y qué no debe caracterizar la vida de un creyente. Y es por esto, hermanos, que estaremos viendo 5 manifestaciones en la vida del creyente que desea honrar al Señor, aunque hoy solamente vamos a ver 2, vamos a estar en las 2 primeras. En primer lugar, un creyente desecha la mentira y habla la verdad. Y en segundo lugar, un creyente cambia la ira pecaminosa por la ira justa. En primer lugar, un creyente desecha la mentira y habla la verdad. Y en segundo lugar, un creyente cambia la ira pecaminosa por la ira justa. Por favor, vayamos a Efesios, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 25 y vamos a leer hasta el 32, aunque solamente vamos a estar en los versículos 25, 26 y 27 el día de hoy. Efesios, capítulo 4, versículo 25. El texto dice lo siguiente, versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de poder estar expuestos a tu palabra, y te suplicamos que nos ayudes, Señor, el día de hoy. Te suplico que me ayudes a exponer este texto fielmente, Señor, que tú puedas obrar en nuestras vidas. Somos tan limitados y tan dependientes de ti, Señor. Por favor, ayúdanos, prepara nuestro corazón, transforma nuestra vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Y dirígenos hoy, te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, en primer lugar, hermanos, un creyente desecha la mentira y habla la verdad. Ese es el primer punto. Un creyente desecha la mentira y habla la verdad. Y miremos nuevamente lo que dice el versículo 25, Efesios 4, 25. El texto dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad,
hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y noten cómo empieza el texto. El texto lo que está diciendo inicialmente es por tanto, es decir, que Pablo está conectando esto con la sección anterior. Hay una conexión allí, le está conectando con lo que dijo anteriormente, y particularmente en los versículos 22 y 24, allí atrás, mire lo que dice Pablo: que se despojen del viejo hombre y se vistan del nuevo hombre. Y esto es importante, esto es relevante, porque el vestirse del nuevo hombre, el que nos vistamos del nuevo hombre, tiene una implicación. ¿Y cuál es la implicación? Para poderme vestir, ¿qué debe pasar primero? Debo desvestirme de lo que tengo. Debo quitarme primero esas prendas viejas para luego sí poderme vestir. Entonces el creyente se desviste del pecado, se desviste del comportamiento egoísta y pecaminoso, para luego vestirse de piedad, para luego vestirse de las virtudes santas que dan gloria a nuestro Dios. Y eso es lo que debe caracterizar a un creyente genuino, a un creyente verdadero. Y de hecho esto es lo que Pablo presenta a continuación con una serie de exhortaciones que hace allí a los efesios. Hay un contraste marcado en cada una de ellas. Pablo está diciendo: desvístanse de lo malo, pero no se queden así. Tienen que revestirse de lo bueno, tienen que reemplazarlo con algo que agrada al Señor. No se trata solamente de dejar de hacer lo malo, que hay que hacerlo, sino que dejarlo y reemplazarlo por algo que glorifique al Señor, por una vida santa. Él dice: dejen la falsedad, pero hablen la verdad. Él dice: cambien la ira pecaminosa por una ira justa. Él dice: si están robando, dejen de robar, pero ahora trabajen y sean generosos. Él dice: si estás hablando palabras inadecuadas, palabras necias, palabras malas, pues deja de decirlas, pero no te quedes así, habla palabras que edifiquen, no palabras que destruyan. Entonces la primera exhortación es a dejar la falsedad y hablar la verdad. Miren lo que continúa diciendo el texto ahí en el 25. Dejando a un lado la falsedad, hablar la verdad, cada cual con su prójimo. Entonces, en primer lugar, hermanos, un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, debe dejar a un lado la falsedad. Y algo interesante es que ese verbo que está traducido aquí como dejando, es un mismo verbo que Pablo usó unos versículos atrás, en el versículo 22, y que allí se traduce como despojar. Es el mismo verbo, pero allí en el 22 se está refiriendo a despojarse del viejo hombre, y aquí hay algo interesante porque hay un vínculo importante. El hombre nuevo deja de lado, se despoja del viejo hombre y de forma práctica lo hace viviendo algunas cosas. En este caso lo hace dejando o desechando la falsedad. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con falsedad? Y esto es interesante porque Pablo pues da un contraste allí. Ese contraste que plantea Pablo nos puede ayudar. Él dice que se deje a un lado la falsedad. ¿Y cómo lo contrasta? Con hablar la verdad. Entonces podríamos decir que se está refiriendo a la mentira. Y de hecho la Reina Valera traduce esa palabra como mentira. Eso es lo que pasa allí. ¿Y qué es la mentira? Bueno, la mentira es una declaración contraria al hecho. Y noten esto: dicha con la intención de engañar. Dicha con la intención de engañar. Eso es la mentira. Por ejemplo, si alguien me dice: ¿a qué hora sale el avión? Y basado en el itinerario, decimos la hora en la que sale el avión, pero la persona llega y el avión no salió a esa hora sino después porque hubo un retraso, pues no estamos mintiendo. Pero si la persona nos pregunta a qué hora sale el avión, y yo sabiendo a la hora que sale, le doy un horario diferente con el propósito de engañarlo y de que llegue tarde, pues estoy mintiendo. Esto es mentir. Sin embargo, mentir no solamente se limita a que alguien no diga la verdad. No solamente se limita
a no decir la verdad. La mentira va más allá. Mire cómo lo explica un comentarista y esto es muy interesante. Él dice, la mentira incluye aquí toda forma de insinceridad. Toda forma de insinceridad incluye la mentira. Tanto si es manipular la verdad, si manipulamos la verdad, como exagerar. Tremendo. Somos muy prontos a estar exagerando cosas. Podemos decir la verdad, pero estamos diciendo más de lo que debemos decir. Copiar en exámenes. Lo que llamamos aquí en Cali hacer chancuco. Hacer trampa. Dejar de guardar promesas. Traicionar la confianza depositada en ellos. Falsificar la declaración de renta. ¿Cuán común es modificar las declaraciones, todo lo que tiene que ver con impuestos? Estamos mintiendo. La palabra del cristiano debería ser totalmente fiable al punto que su sí debería significar sí y su no debería significar no. Hermano, la mentira es un pecado terrible y de hecho el que se caracteriza por la mentira, dice la Escritura, que no heredará el reino de los cielos y al contrario, lo que recibirá es condenación eterna. Miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y noten, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es la verdad. Pero por el contrario, Satanás es el padre de la mentira. Y el que vive de esta manera se está caracterizando como lo que es, un hijo del diablo, un hijo de Satanás. Parece fuerte, pero miren lo que dice Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y claro, aquí surge una pregunta, y la pregunta es, bueno, entonces un creyente, un cristiano verdadero, ¿nunca miente? ¿Un creyente verdadero podría mentir? Pues la respuesta es que sí puede mentir. Y no estoy justificando eso. Lo que estoy diciendo es que un creyente puede caer en ese pecado como puede caer en otro, porque somos pecadores, aunque el Señor nos ha salvado, seguimos pecando y podemos caer en ello. El punto es que un creyente verdadero no vive de esta manera, eso no es lo que caracteriza su vida. Por el contrario, cuando lo hace, se duele en su corazón, se arrepiente genuinamente y le pide al Señor que lo aleje de eso, que quiere dejar eso. Y eso empieza a ser una realidad en la vida. Empieza a desechar la mentira y lo que empieza a pasar con ese creyente es que empieza a hablar la verdad. ¿Y saben qué? Lo hace sin importar las consecuencias. Vivimos en un mundo de mentira, donde todos están diciendo mentiras por propósitos egoístas. Y decir la verdad muchas veces trae consecuencias. Pero como creyentes, lo hacemos sin importar la consecuencia. Por ejemplo, debo pagar impuestos, pero mentir me exime de hacerlo. Pues ¿qué debemos hacer? Pagar los impuestos y asumir las consecuencias. Necesito hacer un trámite con el gobierno local y mentir me ayudará en ese proceso. Pues debo decir la verdad y asumir las consecuencias. Hace tal vez 2 años estábamos en un proceso de revisar un sitio. Ustedes saben que hemos estado en ese proceso desde incluso la plantación de la iglesia y estábamos muy cerca de alquilar un lugar. Ya habíamos hablado con los propietarios del sitio, estábamos con varios meses en ese proceso, íbamos a firmar incluso un contrato por 6 años y lo único que faltaba era un documento para los temas de uso de suelo. Y se había contratado a alguien que
era experto en el tema y sabía preparar el documento, organizarlo para poderlo presentar. Cuando él entrega el documento, pues el documento decía un poco de mentiras. Que parqueaderos de 2 pisos, que yo no sé qué, y de inmediato uno de nuestros pastores dijo, no, eso no es cierto y no podemos decir eso, ahí debe estar la verdad, no podemos pasar ese documento. Y la respuesta de él fue, pues si no se dice esto, pues no van a aprobar el permiso. Y eso fue tan impactante, hermanos, porque la respuesta del pastor fue, pues el Señor sabe y lo que hacemos es decir la verdad. Y claro, el permiso lo negaron, y algo que me impactó a mí es que pues íbamos a tener que hablar con el Señor de la propiedad, a decirle, mira, pues no podemos hacer el negocio que vamos a hacer porque no tenemos ese permiso. Y lo que pasó fue que eso impactó a ese señor. El señor quedó impactado porque dijo, wow, o sea, nadie hace eso. Tranquilos. Entonces, hermanos, hay que hablar la verdad sin importar las consecuencias, porque eso glorifica al Señor. Y quiero hacer una aclaración, esto no significa que para decir la verdad entonces cada uno tenga que contar todas las cosas que sabe, sin importar las consecuencias. No, hay asuntos privados y confidenciales que no debemos decir. Lo que no debemos hacer es ocultar información con el propósito de engañar a otros, porque eso es una forma de mentira. Entonces el creyente debe abandonar la falsedad y la mentira, debe quitarse esas prendas cada día porque siempre estamos tentados a mentir. Eso es una realidad en la vida del creyente, tenemos esa tentación y eso es lo primero que va a hacer el cristiano. Pero en segundo lugar, además de despojarse de la falsedad, ¿qué debe hacer? Debe revestirse de la verdad. Eso es lo que debemos hacer, vestirnos de la verdad, desechar la mentira y ahora adoptar la verdad. Y miren cómo continúa el versículo 25. Dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo. Y lo que está haciendo Pablo aquí es pasar de una exhortación negativa, desechen la verdad, desechen la mentira, desechen la falsedad, a una exhortación positiva. Ahora hablen la verdad, cada cual con su prójimo. Y es interesante porque Pablo lo que está haciendo aquí es citando un texto del Antiguo Testamento. Está citando Zacarías 8:16. En ese pasaje Dios le está hablando al remanente que morará en Sión, y lo primero que les dice lo que deben hacer es decir la verdad unos a otros. Es lo primero lo que dice el Señor allí. Cuán importante es para el Señor la verdad. Cuán importante es para Dios la verdad, porque Él es verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La palabra de Dios es verdad. Cuán importante es hablar la verdad. El texto dice, hablad la verdad. Y algo interesante es que ese hablar es un imperativo, es un mandato, no es opcional. Un creyente debe hablar la verdad. Pero además de que es un imperativo, ese imperativo está en tiempo presente, es decir, que es algo continuo, es algo que debe caracterizar nuestra vida como creyentes todos los días. No es una sola vez, sino es siempre. Eso es lo que debe caracterizar nuestra vida. Es una realidad continua para el que ha nacido de nuevo. Es lo que corresponde al nuevo hombre, hablar la verdad, cada cual con su prójimo. Perdón. Y noten que el texto dice cada cual. Cada cual, cada uno de nosotros. Eso es para cada uno de los creyentes. Es un mandato para todos, es un mandato para ti, es un mandato para mí. ¿Y con quién debemos hablar la verdad? ¿Qué dice el texto? Con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues cada una de las personas con las que tenemos contacto, con los cercanos, con los que estamos hablando, pero particular y especialmente con nuestros hermanos, con los creyentes. ¿Por qué? Noten cómo finaliza el versículo 25. El versículo 25 dice,
porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Pablo nos da una razón, nos da un motivo por el cual debemos hablar la verdad. Y es interesante notar que a lo largo de la Escritura, pues vemos que Dios es la verdad. Y eso sería suficiente para que como creyentes, para que como sus hijos, hablemos la verdad. Eso sería suficiente. Pero Pablo aquí nos dice porque somos miembros los unos de los otros. Es en el contexto de iglesia de lo que está hablando Pablo aquí. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos hablar la verdad porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Es indispensable en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que haya confianza, que haya comunicación correcta. ¿Para qué? Para la unidad y la edificación de la iglesia. MacArthur ilustra esto muy bien. Me encanta cómo lo ilustra. Él dice: nuestros cuerpos físicos no pueden funcionar de manera adecuada y segura si cada miembro no tiene una comunicación correcta con los otros. Imagínense esto: si el cerebro da una instrucción equivocada o falsa a nuestros pies, ¿qué va a pasar? Pues los pies van a tropezar, vamos a caer. Si vemos un precipicio ahí y pues no paramos sino que seguimos derecho, pues vamos a terminar mal. Si hay un informe falso sobre la sensación de la temperatura, sobre la sensación de frío y calor, pues ¿qué va a pasar? No vamos a sentir y vamos a morir en un calor extremo o en un frío extremo. El punto es que la mentira, la falsedad afectará al cuerpo de Cristo, afectará la unidad, afectará la edificación de la iglesia. Hermanos, la mentira y la falsedad dañan la iglesia. Y es cierto que la iglesia prevalecerá, pero la mentira afecta a la iglesia. Mientras el mundo está mintiendo cada día por sus deseos egoístas, nosotros debemos estar hablando la verdad. Y les pregunto, ¿te estás despojando de la mentira cada día de tu vida? ¿Estás hablando la verdad? ¿Qué es lo que te está caracterizando? ¿Qué es lo que está adornando tu vida? ¿La mentira o la verdad? Un creyente desecha la mentira y habla la verdad. Ese es nuestro primer punto. Y oramos al Señor que nos ayude a crecer en esa área. Pero en segundo lugar, un creyente cambia la ira pecaminosa por la ira justa. Ese es el segundo punto. Miren ahí, versículos 26 al 27, lo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Y otra forma de traducir esa primera frase o esa primera parte del versículo 26 es: enójense pero no pequen, por decirlo de alguna manera. Y alguno podría estar pensando: bueno, a partir de hoy este es mi versículo favorito, porque yo soy fuerte, yo me enojo. Pero eso no es lo único que dice el texto, hermanos. A muchos les gusta esa parte que dice airaos y enójense, pero no es lo que dice el texto solamente. Y aquí pasa algo interesante porque la palabra airaos aquí es un imperativo también. Es decir, un mandato, y hacer un mandato pareciera que va en contra de lo que dice el apóstol Pablo más adelante en el versículo 31. Miren lo que dice el 31, ahí más adelante: sea quitada de vosotros. ¿Qué debe ser quitado de vosotros, creyentes? Amargura, enojo, ira.
ahí está mencionando la ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Entonces, ¿cómo así que en el 26 nos manda a irarnos, pero en el 31 a quitar la ira? Pues la Biblia no se contradice. Lo que está pasando allí es que Pablo está citando también un texto del Salmo 4:4. Y quiero que vayamos allí por un momento. Por favor, vamos al Salmo 4 y vamos a leer desde el versículo 2. Es un salmo de David, dice: hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Y noten lo que dice el versículo 4, y esta es la cita de Pablo: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. En el contexto, David lo que está haciendo es expresando su angustia, porque el pueblo sigue pecando contra el Señor, el pueblo sigue en idolatría, el pueblo sigue amando más la vanidad, buscando la mentira, deshonrando al Señor. Pero noten lo que dice el versículo 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. ¿Cuál es la palabra que está usando David allí? Temblad. El punto es que la ira de la que habla Pablo en este caso no es la ira egoísta que nos caracteriza. No es la ira que nos caracteriza a nosotros cada día, no es la ira con deseo de venganza y de resentimiento, no es la ira con deseo de afectar al otro por lo que hizo en contra mía o en contra de un ser querido o de algo que me afecta a mí. La ira de la que habla Pablo y que puede ser adecuada es la indignación justa cuando se deshonra el nombre del Señor. Es la indignación justa cuando se deshonra el nombre de Dios, cuando se hace lo malo en contra de Dios. Esas son las circunstancias en que deberíamos airarnos. La reacción justa de ira e indignación cuando se está deshonrando el nombre del Dios Santo debería ser de dolor, debería ser de temblor, pero de llevarnos a orar con misericordia por amor a estas personas, a orar por ellos con misericordia por lo que están haciendo, por cómo están actuando, y callar. Entonces hay un tipo de ira, por decirlo de alguna manera, que está justificada o que es permisible para el creyente. Y esa es la ira justa. Y claro, uno de los atributos de Dios es la ira. Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente justo, y Dios ama todo lo bueno, Dios ama todo lo justo, pero aborrece todo lo que va en contra de su carácter moral. Dios aborrece el pecado. En Jeremías 21:5 dice el Señor, y le está hablando al pecador, y dice: y yo pelearé contra vosotros con mano extendida y brazo poderoso, y con ira, furor y gran enojo. Y ahí, a lo largo de la Escritura, vemos muchos textos que hablan de la ira del Señor. Pero solo va a mencionar ese del Antiguo Testamento, va a mencionar uno más del Nuevo Testamento. Son solamente 2 versículos de muchos que hay en la Escritura. Juan 3:36, miren lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y la pregunta para nosotros ¿es posible que podamos enojarnos, podamos tener esa ira sin pecar? Pues el Señor Jesucristo lo hizo.
y podría ser posible. Pero hay que tener cuidado, como vamos a ver ahora. Es posible porque Jesús lo hizo. Miren lo que dice Marcos 3:5. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí el Señor Jesucristo está enojado por la dureza del corazón de los fariseos. Pero también vemos en acción al Señor cuando el celo por la casa de Dios lo consume y expulsa a todos los mercaderes del templo. ¿Recuerdan eso en Juan 2:17? Pero cada vez que el Señor Jesucristo se enojaba, era un enojo santo. Cada vez que el Señor Jesucristo se enojaba, era un enojo que no era pecaminoso, porque Él nunca pecó, nunca lo hizo pensando en sí mismo. Cada vez que lo hizo fue porque el nombre de Dios estaba siendo deshonrado, porque estaban tratando mal a otros. ¿Y saben qué? ¿Ustedes saben qué pasó cuando el Señor Jesucristo fue tratado mal? Lo que hizo fue ir a una cruz a morir por sus enemigos. Y es importante que pensemos en esto. Jesucristo, cada vez que se enojó, lo hizo con su ira santa. Pero tú y yo, y ese es el cuidado que debemos tener, que la ira es un arma que no es fácil de manejar en manos de pecadores como nosotros. Fácilmente una ira justa nos puede llevar a pecar, convirtiéndose en una ira pecaminosa. Fácilmente la ira santa se corrompe y se convierte en una ira injusta. ¿Y saben qué, hermanos? La ira que nos caracteriza a nosotros no es la ira santa. La ira que nos caracteriza a nosotros es la ira pecaminosa. Nuestra ira, nuestro enojo, normalmente está caracterizada por nuestro egoísmo. Nos enojamos porque no tenemos lo que queremos. ¿Y cómo respondemos? Con resentimiento, con rencor. Nos enojamos porque nuestros hijos quieren quitarnos de nuestro valioso tiempo, que es más importante que ellos mismos. Nos enojamos porque subimos de peso y no es fácil bajar. Nos enojamos porque hay un tráfico muy pesado en la ciudad, porque los demás no hacen las cosas como yo quiero, yo soy el que sé. Nos enojamos porque salimos tarde para la iglesia en las mañanas. Nos enojamos porque los aires de este salón no funcionan bien. Nos enojamos porque no tenemos lo que queremos, o porque no nos dan lo que no queremos, o porque nos dan lo que no queremos. ¿Y cómo reaccionamos siempre? Con rencor y resentimiento. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:21. Mateo 5:21 al 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, es decir, necio, a su hermano, será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Hermanos, la ira es peligrosa. La ira desenfrenada equivale a asesinato. Debemos tener en nuestra mente que la ira del Dios perfecto, del Dios santo, es una ira legítima contra el pecado y contra el mal. Pero ¿saben qué? Una ira que por nuestro pecado no podemos ejercer fácilmente. Es necesario que como creyentes
podamos diferenciar entre lo que es la ira justa de Dios y la ira humana que es egoísta. Es necesario que tengamos claro que una ira justa de parte nuestra fácilmente se puede convertir en una ira pecaminosa. Y la razón es nuestro pecado. Por ejemplo, podemos y debemos indignarnos por el pecado, pero fácilmente ese rumbo puede cambiar y nuestra indignación ya no va a ser en contra del pecado, sino en contra del pecador. Fácilmente empezamos a acusar al otro. ¿Y saben qué? Es más fácil cuando el pecado del otro de alguna manera me afectó a mí. Por eso Santiago dice, el capítulo 1, versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es por esto, hermanos, que Pablo, después de decir allí en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, continúa diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es la razón por la que Pablo dice eso. La puesta del sol para los judíos de la época era cuando terminaba el día y empezaba el próximo o el día siguiente. El punto aquí es que no debemos dar largas a la ira. No podemos dar largas a la ira. Si te airas, si te enojas, justamente, resuélvelo pronto, resuélvelo ya. Fácilmente esa ira se puede convertir en una ira pecaminosa. Ahora, esto no significa que literalmente estemos mirando, son las 12 de la noche, vamos a resolver esto, vamos a ponernos a cuentas. No, lo que significa es que debemos ser muy cuidadosos, entender lo peligroso que es y resolver rápidamente y diariamente nuestra ira. Hermanos, y aquí una implicación muy importante. Si debemos hacerlo así, con la ira justa, que sería la ira que nos debería caracterizar, ¿cuánto más debemos arrepentirnos rápidamente? Pedir perdón y perdonar por nuestra ira injusta, por nuestra ira pecaminosa. Si estás enojado de forma pecaminosa con alguien, como creyente debes resolverlo ya, debes resolverlo de inmediato, debes pedir perdón, debes arrepentirte. Si está en tus manos hacerlo, es inmediato que debes resolver eso. Y tal vez estemos pensando en ira o en enojo con personas que no están cerca de nosotros, que no son tan cercanos. Pero muchas veces la realidad es que eso pasa es con los más cercanos, incluso con nuestras familias. ¿Te enojas de forma pecaminosa con tu esposo o con tu esposa? Y estás acumulando ese resentimiento cada día al punto que llegas a la amargura y no estás resolviendo esa situación, no estás arrepintiéndote. No solamente puede pasar con nuestros esposos, sino con nuestros hijos, por cualquier situación, con nuestros padres, familiares cercanos, con nuestros jefes. Eso puede estar pasando. Pero es necesario matar el orgullo y pedir perdón de manera amorosa, cada vez que sea necesario. Tal vez has estado enojado con alguien por mucho tiempo y has acumulado esa ira en tu corazón. Pero déjame decirte que hay misericordia de parte del Señor y puedes arrepentirte, puedes ir al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar. Y saben que esto es posible porque eso es una realidad en la vida del creyente. Si tú eres creyente, eso es lo que debe adornar tu vida. Eso es posible. El creyente se está despojando diariamente de las ropas sucias del pecado y se está vistiendo con las virtudes santas que dan gloria al Señor. Y qué importante o qué bueno sería que como creyentes incluso no llegáramos al punto de enojarnos.
de airarnos. Spurgeon en alguno de sus sermones dijo esto, y cito lo que dijo, escuchen: creo que nunca admiré al arzobispo Layton más que cuando leí un cierto incidente que se registra en su vida. Vivía en una pequeña casa en Escocia y solo tenía un criado en la casa. Juan, el criado, era muy olvidadizo. Una mañana, cuando se levantó, antes que su amo, pensó que le gustaría tener un día de pesca. Así que se fue y encerró a su amo. Pensó que le gustaría tener un día de pesca, encerró a su amo, pescó hasta las altas horas de la noche, se olvidó de su amo. Y cuando llegó, ¿qué crees que le dijo el obispo? Él simplemente dijo: Juan, si sales a pescar un día, en otro momento déjame la llave. Había tenido un feliz día de oración y estudio solo. Wow. Spurgeon continúa y dice: si hubiéramos sido algunos de nosotros, habríamos estado furiosos, inquietos y preparando una buena conferencia para Juan. Y se lo tenía muy merecido, pero no creo que valiera la pena que el buen hombre se molestara por él. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cambiar realmente la ira por algo que agrade al Señor. Qué hermoso es pensar bien del otro y saber que el Señor está en control de cada situación. Qué hermoso es recordar que es más importante el Señor que nosotros. Hermanos, como creyentes podemos vivir así, porque es el Espíritu Santo de Dios quien está orando en nuestras vidas. Es posible. Si eres creyente, eso es lo que debe estar pasando realmente con nuestras vidas. Finalmente, Pablo da una razón más a los efesios de por qué no debían dejar que el sol se pusiera sobre su enojo. Miren lo que dice el versículo 27. Dice: ni deis oportunidad al diablo. El mantener el enojo es dar una oportunidad al diablo, hermanos. El mantener el enojo es dar una oportunidad a Satanás y a sus demonios que están atentos para aprovechar cualquier oportunidad que demos. ¿Para qué? Para sus propósitos de división y de destrucción. La ira no resuelta es una oportunidad que Satanás aprovechará y lo hará sin lugar a dudas para tentarnos más, y eso probablemente puede resultar peor, en más pecado. Satanás sabe cómo es de delgada la línea entre la ira justa y la ira pecaminosa. Él sabe eso, y el no resolver a tiempo nos deja al borde del precipicio esperando un solo empujón para que caigamos al abismo del pecado. Se empieza a alimentar nuestro orgullo con resultados de resentimiento, amargura, pensando siempre que tenemos la razón y que es el otro el que debe venir a nosotros a pedir perdón. Mentiras de Satanás. Y es importante que aclare esto: aunque el diablo se aprovecha de estas oportunidades y nos puede tentar, somos nosotros los que pecamos. Como creyentes debemos ser cuidadosos con la ira. Es necesario, hermanos, que lo resolvamos rápido. Entre más tiempo debemos pasar, más amargo será para nosotros y más peligroso y destructivo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Es difícil. Bueno, el Salmo 4 nos ayuda a saber qué hacer. Lo leímos hace un rato: orar, meditar y reflexionar. Entrar en la presencia del Señor con un corazón humilde, genuino. ¿Saben cómo? Confiando en Él, confiando en su justicia,
Tal vez tengas razón, tal vez te han ofendido, tal vez el otro ha actuado mal contra ti, pero ¿sabes qué es hacer? Dejar en las manos del Señor cada situación, confiar en Él. Dormir tranquilos y callar, como dice el versículo 8 del Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué hermoso. En conclusión, hermanos, un creyente verdadero se despoja de lo viejo y se reviste de lo nuevo. Un creyente verdadero desecha la mentira y habla la verdad. Un creyente verdadero cambia la ira pecaminosa por la ira justa y lo resuelve pronto. Hermanos, un creyente verdadero, aunque no es perfecto, cada día va a ser más semejante a Jesucristo. Porque eso es lo que nos dice el Señor. Porque es el mismo Dios que está obrando a favor nuestro. Y tengo que preguntarte esto. ¿Tu vida está reflejando la obra de salvación que Dios mismo ha hecho en ti? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás meditando en la Escritura cada día por amor al Señor? ¿Eres consciente de lo vulnerable que eres y que el pecado deshonra al Señor, al Dios Santo? ¿Estás metido en su palabra? ¿Cada día estás orando al Señor para que te ayude cada día a revestirte de lo nuevo? Si eso es lo que está pasando, hermanos, gloria al Señor. Pero si no es lo que está pasando, recuerda que si eres un creyente puedes ir ante el trono de la gracia y decirle al Señor: Señor, ayúdame, quiero vivir para tu gloria, ayúdame a revestirme de lo nuevo, ayúdame a abandonar la mentira, ayúdame a hablar la verdad. Puedes pedir perdón y pedirle al Señor que te ayude a crecer. Pero también quiero hablarte a ti que tal vez estás hoy aquí viviendo una vida sin Cristo. Te tengo que decir algo: tú no puedes mostrar a Cristo porque Cristo no ha hecho una obra en ti. Tú puedes tener un comportamiento moralmente bueno, pero es solamente eso, un comportamiento externo. Eso se llama apariencia de piedad. Pero ¿sabes qué? Eso puede ser posible, que tú muestres a Cristo, que vivas para Cristo. ¿Y sabe cómo puede pasar eso? Con arrepentimiento genuino y confiando en Él, confiando en Jesucristo, arrepintiéndote de tu pecado, clamando a Él por salvación, y si haces eso Él te va a salvar. Y no solamente te va a salvar, sino que va a empezar a transformar tu vida al punto que cada día vas a ser más semejante a Él. Hermanos, que el Señor nos ayude a desechar la mentira cada día, que el Señor nos ayude a hablar la verdad, que nos ayude a cambiar la ira pecaminosa por la ira justa, que el Señor nos ayude a vivir vidas que muestren a Cristo. Oremos. Padre, perdónanos porque pecamos a cada instante, Señor, contra ti. Pero tú sabes que queremos honrarte, Señor, queremos vivir para tu gloria. Te suplico que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida muestre la realidad de la salvación para tu gloria. Ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos a cambiar la mentira por la verdad. Ayúdanos a ser pronto en arrepentimiento, Señor. Te lo suplicamos, ayúdanos, Señor. No podemos hacer esto si tú no nos ayudas, pero también ten misericordia de los que no te conocen. Obra en ellos, transfórmalos, Señor, sálvalos, para que puedan vivir vidas que te agraden. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.